Bueno, mientras ya estoy viendo ahí que varias personas se están conectando, bienvenidos a Sin Reserva, el espacio para hablar de lo que nos preocupa y nos une. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy tenemos, como dicen popularmente, un bonus track, un extra, porque el jueves pasado el Ministerio de Trabajo emitió unos nuevos decretos que tienen que ver precisamente con los derechos y los deberes de los trabajadores y algunas iniciativas, algunas decisiones para favorecer a las empresas y también a los trabajadores. Por eso hoy nos vamos a conectar con un especialista en este tema que se llama Javier Almanza, y ya lo veo, para poder hablar sobre este importante tema de todos los trabajadores en nuestro país, cuáles son las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, cuáles son las ventajas, desventajas, etcétera, y cómo estamos referente a las decisiones que se han tomado de este mismo índole en América Latina. Así que los invitamos a ustedes a participar sin reserva, a que pregunten sin reserva. De eso se trata este espacio, y vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, Javier Almanza, para que esta entrevista. Mientras se conecta Javier, les cuento, él es, primero, ante todo, él es profesor de la Universidad del Rosario, coordinador del área de Derecho Laboral del consultorio jurídico de la misma universidad, abogado litigante, autor de varios libros, y además es abogado, magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Javier, un gusto conectarme contigo, podernos encontrar. Muchas gracias por estar acá en Sin Reserva. José Fernando, muy buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente y rico poder compartir, explicar y sobre todo responder. Bueno, hoy el tema que nos convoca, Javier, es el trabajo en medio de la pandemia. ¿Cuáles han sido esas decisiones, esas consideraciones por parte del gobierno nacional que se han tomado para con los trabajadores y obviamente para las empresas? Entonces, vamos a poner un poco en contexto a los ciudadanos. Ya hablábamos la semana pasada cuando hablamos de cómo conseguir trabajo sobre estas cifras, pero es importante volverlas a nombrar. Y es que en Colombia la tasa de desempleo, ojo, alcanzó el 19.8%, esto según el DANE, en este dato lo publicaron el pasado 31 de mayo. Es decir, Javier, 5,4 millones de personas perdieron el empleo solamente en abril. Y solamente aquí en Bogotá, están trabajando aquí en un apartamento de arriba, se escucha el taladro por si alguna cosa, están haciendo labores de mantenimiento, que no sé si se puedan, vamos a averiguar eso. Y solo en Bogotá se perdieron 500.000 empleos. Y ojo, que en las 13 principales ciudades del país, de las 13 principales capitales del país, el desempleo llegó hasta el 23,5%. Esta semana pasada, el Ministerio de Trabajo emitió unos nuevos decretos y vamos a concentrarnos en esos nuevos decretos y a entender todas las decisiones que se han tomado para los trabajadores y para los empleadores. Entonces, digamos que comencemos hablando de los subsidios dispuestos por el gobierno nacional en ocasión, obviamente, de esta pandemia a las familias, porque vamos a hablar de subsidios a las familias, de subsidios a las empresas, a los trabajadores, a quienes les suspendieron su contrato debido a esta pandemia y también a las ayudas que hay por parte de los adultos mayores. Entonces, hablemos de las ayudas que hay a las familias y cómo realmente se están haciendo efectivas. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, José Fernando. Mira, así como estás haciendo el contexto, hay que ver que las cifras son supremamente preocupantes. Para algunos no son conocidas, sobre todo porque en la historia de Colombia en los últimos 20, 30 años no hayamos tenido cifras tan de pronto catastróficas económicamente hablando. Sin embargo, teníamos también otra economía. Pero más allá de eso, es un escenario que realmente no es por ejercicio de las personas, sino que algo accidental nos está llevando a cambiarlas. Ahora bien, frente a los diferentes decretos, ayudas o regulaciones que ha tenido el Estado, bueno, jamás pensemos por una premisa que jamás van a ser necesarias, todas no son absolutas, no son las últimas, no van a ser las suficientes porque siempre va a quedar, va a ser un poquito el paso de más allá o el centavo para el peso, la expresión colombiana. Entonces, hay que tener claro que sí, hay ayudas para trabajadores, hay ayudas para sus familias inmersas a través de esos trabajadores, hay ayudas para las empresas. Es por eso que, pues, hombre, uno de esos primeros decretos o reglamentaciones que realmente no es que sea una nueva reglamentación, sino que ya viene recopilando otros mecanismos de ayuda
que fue la expedición de este decreto, por ejemplo, el 770 del 3 de junio de 2020, que fue el que habló realmente de subsidios, de inyectar nuevos capitales a los programas de desempleo. Entonces, en ese orden, pues obviamente el gobierno está recapitalizando, reinyectando en los programas para que más personas puedan ser beneficiadas en algún momento o en algunas circunstancias. Entonces, ese sería como el primer contexto para de pronto tener presente que sí hay ayudas, no son todas, pero pues bueno, ahí vamos y vamos a tratar de desarrollarlas y explicarlas. Bueno, entonces comencemos por las ayudas a las familias. ¿De qué consta esta ayuda? ¿Quiénes pueden solicitarlas y cuáles son los requisitos, Javier? Entonces, más que ayudas también son a través de los trabajadores, que el primer escenario o ayuda o alivio realmente en esta carga económica es el derivado de ese decreto también. El decreto, hay que diferenciar dos cosas. Primero, el trabajador activo, que de pronto tiene el contrato suspendido y que le están dando una ayuda. Segundo escenario, el trabajador que le terminaron el contrato y le van a dar el subsidio por la caja de compensación. Ahí sí viene la verdadera ayuda para las familias. Es de recordar lo siguiente. Las cajas de compensación familiar creadas por allá de esa ley 21 del 82 dan alivios y cargas a las familias a través de sus trabajadores vinculados o de pronto en este caso desvinculados. Entonces, ¿en qué consiste inicialmente ese escenario? Se creó con ese decreto 801 el auxilio económico para la población cesante. Esto es, hay que diferenciar algo, es el que le terminaron el contrato de trabajo. Primer escenario, que podrá haber hecho, ¿sí?, una solicitud a la caja de compensación para que ésta a su vez le conceda, ¿sí?, un subsidio que en este momento ya hubo una primera, llamémoslo así, un primer grupo de beneficiarios, se acabó el capital y con este decreto lo que se hizo fue volver a inyectar y a las personas que estaban en lista de espera les van a entregar ese subsidio por parte de la caja de compensación a los que quedaron cesantes. Esto es, que se terminó el contrato. Estas son las personas que se les terminó el contrato. ¿De qué fecha a qué fecha, Javier? Haciendo referencia al año 2020. Entonces, para poder acceder a esos subsidios o a ese subsidio de la caja de compensación, hay que hacer una diferencia para aclarar, porque es importante aclarar. El mecanismo no es novedoso, viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, eso fue creado desde el año 2013, el auxilio del desempleo como tal. Sin embargo, lo que se hizo fue ampliar el tiempo de permanencia que debía tener la persona o la antigüedad que debías tener. Entonces lo explico con lo siguiente. La persona debía, primero, terminar su trabajo, que le terminaron su contrato de trabajo, postularse, ser de categoría A o B de la caja de compensación. Esto se mide a nivel de cajas de compensación conforme al nivel de ingresos del trabajador. Entonces, categoría A, que es la primera, hasta 2 salarios, categoría B, de 2 a 4 salarios. Ese margen de personas podría acceder inicialmente al subsidio y tenía que tener una antigüedad de 3 años, ¿sí?, de 6 meses durante los últimos 3 años. ¿Qué hizo este decreto ahorita, el 801? Lo que hizo fue ampliarle ese tiempo de antigüedad, que reuniera una antigüedad de 6 meses en los últimos 5 años. Es decir, buscando darle mayor protección a las personas para que puedan acceder al subsidio. O sea que inevitablemente estas personas tendrían que estar afiliados a una caja de compensación para poder recibir ese subsidio. Esto estamos hablando del trabajo formal, de los trabajos formales. Es correcto. Hay que recordar algo. Es imposible, y hay que ser totalmente honesto y obedeciendo y, llamémoslo así, ofrendando el nombre del programa, sin reserva de ningún tipo, hay que explicarlo en la debida forma. Trabajador formal, por una razón. El trabajador informal, tristemente, no tenemos bases de datos de los trabajadores informales. Tenemos unas estadísticas parciales, pero tampoco se podría reglamentar porque no hay financiación de esa relación laboral. Entonces, de esa relación que pueda haber o que él pueda desarrollar. Entonces, realmente al Estado, incluido las cajas de compensación y al mismo gobierno, les va a quedar imposible, literal, llevar un registro de todas las actividades independientes que podamos tener en este momento, porque realmente estamos hablando en el presente. No sé si después de todo este proceso de pospandemia se creen programas para migración, para organización de los trabajadores independientes o incluso ni siquiera independientes, sino gente que no trabaja en el sector formal, ¿sí? Entonces, sí, es para trabajadores formalizados con contratos de trabajo a término fijo, a término indefinido, por obra o labor, que son las diferentes formas de contratos, o que sean contratistas y que hayan cotizado
de manera voluntaria, porque eso es importante recalcarlo. La legislación ha ido ampliando la posibilidad que los contratistas ya puedan hacerlo, ojo, de carácter voluntario. ¿De cuánto dinero estamos hablando que es este subsidio a las personas que están cesantes, que perdieron su empleo? ¿Y por cuánto tiempo les van a dar este dinero? Entonces hay que mirar dos escenarios. Esto es de carácter temporal, primer escenario. Segundo, no es el 100% de un salario, sino que va a ser una proporción dividido en unas cifras, en unos valores. Ejemplo, van a entregar 581,000 pesos aproximadamente y lo que hacen es dividirlo en 3 cifras, en 3 contados, para que la persona lo pueda recibir. Esa es la misma figura que se traía del subsidio familiar, que era 1.5 salarios, incluso van a aumentarlo a 2.5 salarios para que sea postergado y pagado en 3 cuotas o en 3 contados durante estos 6 meses, durante estos 3 meses. Ejemplo, cada 2 puede darse también la siguiente situación. Cada 2 meses se entregará una cifra correspondiente. Estamos hablando aproximadamente de 2.5 salarios, estamos hablando de casi 2 millones de pesos dividido en 3 contados o en 3 formas de pago que puede dar un alivio o oxígeno a la persona en este momento. Dentro de estos decretos, que han sido muchísimos desde que se han declarado estas 2 emergencias económicas, y seguramente los abogados sí que la tienen difícil porque tienen que leer toda esa cantidad de cosas, digamos, muy minuciosamente, pero el problema es que muchos de nosotros tampoco estamos leyendo esas decisiones y nos competen totalmente. Las decisiones que tomen allá arriba pues nos afectan inevitablemente. Entonces hoy estamos intentando traducir un poco esos decretos que se emitieron por lo menos la semana pasada, y uno de ellos, una de las decisiones es precisamente ampliar el subsidio a la nómina. ¿De qué se trata este subsidio a la nómina? ¿Qué empresas pueden acceder a este subsidio y por cuánto tiempo? ¿Cómo sería el tema? Uno de los componentes para de pronto tener claridad, o más que eso, es una invitación a reflexionar frente a ello. Sí, es cierto, a los abogados nos está quedando un poquito complicado porque tenemos siempre de forma posterior a la locución presidencial, pues sabemos que se presentan la expedición de todos estos decretos y tenemos una extenuante noche para poder leerlos y analizarlos, porque al día siguiente se vendrán los comentarios. Entonces, frente a quienes pueden acceder como empresas, sí hay que identificar 2 cosas. Sí, es una ayuda del gobierno, es un subsidio a la nómina para cierto tipo de empresas, no clasifican. Sin embargo, primer escenario, la empresa debería estar constituida antes del 1 de enero del 2020, es decir, porque se supone que es la que apenas está empezando a producir y a generar de pronto alguna riqueza, llamémoslo así, y que pudo haber tenido un perjuicio. Como primer escenario, contar con la inscripción en el registro mercantil correspondiente, en este caso la Cámara de Comercio, porque pues hombre, si no estás ahí, técnicamente serías un comerciante no inscrito, no lo llamemos de ilegal, pero no cumpliendo con uno de los requisitos fundamentales, que es estar en Cámara de Comercio y estar formalizado. Entonces, demostrar un ingreso, que otro de los requisitos es que el ingreso que tú tengas como empresa se haya disminuido, ¿sí? Y que la disminución sea del 20% de los ingresos. Entonces, ¿cómo hace la persona para demostrarlo? En este caso, el pequeño empresario o la gran empresa que pueda tenerlo, a través de su contador le certificará o le entregará el documento idóneo para poder postularse a ese tipo de programa, ¿sí? Tercero o cuarto elemento, hombre, tener puntualmente algún tipo de bancarización, de tal forma que la persona, si el Estado, él clasifica ese servicio o ese subsidio, el Estado va a consignarle al banco para que él a su vez pueda distribuirlo en los diferentes trabajadores y entregárselo como su nómina, como lo corresponde. Adicional, hay que recordar que también no solo cobija a la empresa, sino a las personas naturales que pueden tener un número determinado de empleados, ¿sí? Y adicional, que aparte de que tengan un número determinado de empleados, también estén inscritos como comerciantes. De pronto no podrán tener su cámara de comercio con su personería jurídica o su empresa constituida como una SAS o una sociedad anónima o una limitada, pero sí como persona natural que puede tener trabajadores a cargo, lo podrían hacer. ¿Qué pasa? Porque les están dando solamente el 40% de la nómina por trabajador. Esto quiere decir que son 350,000 pesos por trabajador. ¿Qué pasa con la empresa? Tú dices que además debe tener una reducción en su facturación del 20%. ¿Qué pasa con las empresas que esa reducción en la facturación les impiden seguir cumpliendo con la nómina completa? Entonces les pagan el 40%, pero deben asumir el 60%.
¿Qué puede pasar si una empresa no tiene ese dinero para pagarle completamente a su trabajador y qué le toca hacer? Es decir, ¿cuáles opciones tienen estas empresas que no tienen para poder cancelar su nómina? Es uno de los grandes problemas o Ujú. retos que trae este COVID y nos ha traído porque no hay norma que regle o que de pronto nos diga, mira, es que se tiene que resolver de esta forma. Hay situaciones donde empleadores, como lo estás mencionando, dicen, no tengo ya con qué pagarle, literal, solo tengo lo del subsidio. Sin embargo, hay que recordar que la obligación es de ambas partes, uno de prestar el servicio y el otro de pagarle por ello. Sin embargo, la invitación siempre va por eso es que el ministerio ha hecho lo que ha hecho, a los acuerdos amistosos, a los acuerdos a las decisiones de mutuo acuerdo, cuya finalidad última no es otra cosa que de pronto, llamémoslo así, ser un poco más tolerante frente a esas circunstancias. Lo digo porque a uno le han consultado ya y se han presentado casos. Mire, doctor, la verdad, solo me dieron incluso el auxilio de la nómina. No me dieron más. El empleador ya me dice que no tiene cómo entregarme el dinero. Eso no es una eximente de responsabilidad o no libra al empleador de responder con sus obligaciones, así sea de forma futura. Sé que suena un poco de pronto como pañito de agua tibia, dirían aquí a veces, pero es una de las realidades que se presenta. No está obligado al imposible, pero no significa que el empleador quede libre de pagar esa obligación. En algún momento tendrá que pagarla o por una orden de un juzgado, si el trabajador demanda, o porque éste le fuera a seguir reclamando y él también de manera, llamémoslo así, honesta y voluntaria lo pudiera hacer. Este mes las empresas tienen una obligación y es el pago de las primas. Y para eso también el gobierno nacional expidió un decreto que lo que pretende es diferir, si se puede decir así, el pago de esta prima. ¿Cómo y de qué manera los empleadores pueden hacer esto con sus empleados? ¿Qué pasa? Hay que, a cada uno de estos decretos hay que también contextualizarlos en la realidad que vivimos. Nosotros tenemos que, ambos, sé que es difícil encontrarnos, sé que es difícil aceptar la realidad que nos está llevando a tener que tomar medidas como algunos lo han mencionado, a lo cual no estoy de acuerdo, una mini reforma laboral. No, no es reforma laboral. Hay que recordar que es de carácter temporal y si esa temporalidad se va a acabar, el día que se nos termine de acabar o eliminar la batalla tan incansable que el mundo está haciendo con el COVID. Pero lo que sí está haciendo el decreto 770 sí modificó varios aspectos y de carácter temporal, reitero, el pago de la prima puntualmente. Sabemos que la prima teníamos que pagarla o tenemos que pagarla ahorita más tardar el 20 de junio. Sin embargo, también tenemos recordar que es el 20 de diciembre el segundo pago de la prima. ¿Qué está haciendo este decreto? Darle la posibilidad entre trabajador, empleador, poder acordar, ¿sí?, ese pago, porque recuerden, es voluntario. Hay que empezar por aquí. El escenario es voluntario. Si fuera de pronto una reforma, la lectura sería es que el empleador puede hacerlo. Ahí sí automáticamente les hablaría y tendría que decir, incluso con las personas que he conversado académicamente, Uh-huh. todavía en el momento que el legislador o el decreto nos mencione esa posibilidad, ahí sí podemos decir que hubo una reforma laboral. ¿Qué van a hacer? El valor de la prima de servicio, lo que podemos hacer es ampliarlo en el tiempo, el valor con 3 contados o 3 cuotas, reconociendo la dificultad que tiene el empleador, que no significa que no la tenga el trabajador, pero es la única forma por una simple razón. Tampoco podemos exigirle al empleador algo que me diga, no tengo con qué pagarlo. Entonces no estamos haciendo nada. Le están dando el oxígeno para poder postergar ese pago y que también el trabajador lo acepte. Ahora, la invitación sería, o lo que debemos analizar es cuántos trabajadores a futuro estarían dispuestos a eso o cómo se podría llevar. Son de las cosas que desde el punto de vista de la academia, pues ahora se tendrá que hacer alguna investigación o sondeo futuro, pero recordando que el valor de la prima, lo que se puede hacer es postergarlo durante el semestre en 3 cuotas o 3 pagos, sin que exceda el 20 de diciembre, que es la fecha también máxima para la prima comprendida entre junio y diciembre. Entonces, la indagación sería, o de pronto el punto a preguntarnos todos es, bueno, ¿será que de aquí a allá mejorarán las condiciones? ¿Habrá otro decreto? Mire,
No me ayuda usted con las cejas. La Mire, expresión suya me asustó. seguramente sí tienen que existir otros decretos porque pues esto es cambiante y esta situación pues tienen que tomarse decisiones, digamos, conforme va pasando el tiempo. Esta es la segunda emergencia económica que emite el gobierno nacional y seguramente tendrán que tomarse más decisiones por decreto porque la situación también lo amerita y es la situación que está pasando no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Estamos hablando para los que se conectan a esta hora en Sin Reserva con el doctor Javier Almanza. Él es abogado, magíster en Derecho Laboral y de Seguridad Social y es coordinador del área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Y pues nos conectamos con él para hablar sobre el trabajo en medio de la pandemia. Y hay algo que está pasando y es que una cosa es muy bonita, Javier, en el papel. Hay una cantidad de cosas que pueden y que no pueden hacer los empleadores, pero esto no está ocurriendo. Tengo entendido que hasta el momento los juzgados no han abierto, entonces no hay oportunidad por parte de los empleados de ir a manifestar su inconformidad y la situación que están viviendo. El Ministerio de Trabajo ya tiene algunos requerimientos, pero me imagino que son demasiados y no da abasto. Entonces, ¿cómo se está garantizando para que no hayan despidos masivos? Que el gobierno nacional dice no pueden haber despidos masivos, sin embargo, en la realidad sí está operando. Pues le soy totalmente honesto. ¿Qué va a pasar? Hay que entender algo que es la realidad supera, ahí sí, no la ficción, pero sí los decretos y la reglamentación. Se está presentando, hay muchos despidos, entendibles y justificables algunos, sin embargo no exonera del reconocimiento ni de las indemnizaciones como tal. Sé que puede ser alivio en este momento decirlo, pero sé que el trabajador necesita también su dinero en este momento y es su obligación. Sin embargo, es obligatorio que una vez reactiven las sedes judiciales, que el decreto presidencial 806 también nos está dando esas luces de poder tangencialmente ir reactivando toda la virtualidad, que en este momento, a partir del 1 de julio, prácticamente de manera virtual, se reactivan los juzgados. Entonces, va a dar la posibilidad de resolver lo que ya viene y adicional a lo que ya viene, poder radicar esas posibles demandas por despidos colectivos. Adicional, que no solo es un despido colectivo que le tenga que pagar las indemnizaciones a los trabajadores, también está el escenario que desde el punto de vista del ministerio sancionarán a la empresa con multas por el incumplimiento a esa norma o a ese despido colectivo. Esto es, despiden 15, 20 personas, no significa que estas personas no puedan ir al juzgado a partir del 1 de julio a radicar demandas, obviamente acompañados de abogados, de manera virtual, porque para allá vamos, en ese proceso, digamos que nuestro órgano es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces ellos sacaron ese decreto a nivel presidencial con el apoyo de diferentes instituciones para darnos la posibilidad que esos abogados litigantes, como el que le habla, podamos radicar esas demandas. Y adicional, el ministerio podrá sancionar a las empresas con multas, que ¿cuál va a llevar el problema? Que con esta economía como está, desde el punto de vista de la empresa, yo me abstendría de hacer ese tipo de despidos o llegar a cierto tipo de acuerdos para buscar frenar una eventual sanción. Eso que usted habla, esa palabra es clave, acuerdos. Pero digamos que, listo, hay unas sanciones dispuestas por el gobierno nacional para estas empresas, pero también debemos entender en la situación en la que estamos. Son empresas que no tienen en este momento flujo de caja, que no tienen realmente cómo pagar. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Estas personas pues no tienen con qué pagarle a las empresas, luego estas personas demandan a esas empresas que no tienen con qué pagarles. En la realidad, Javier, ¿cómo se va a vivir esto una vez se abran los juzgados? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si las empresas no pueden responder con los pagos de nóminas, sabiendo que se ven, digamos, expuestas a una demanda laboral, que van a ser, me imagino que muchísimas las demandas que van a llegar, pero entonces, ¿qué pueden hacer las empresas también? ¿Cómo pueden en este momento cumplir con sus obligaciones si no tienen los recursos suficientes? Yo voy a decir algo de pronto un poco polémico y fuerte, pero es un tema de, yo le he hablado ya en otros escenarios también, conciencia colectiva. ¿Esto qué es? Yo no puedo hablar de, también tengo que hacer una aclaración, yo no puedo hablar de conciencia desde el punto de vista de la necesidad, pero sí desde el panorama que nos podemos encontrar todos. Esto es lo que ha llevado el gobierno a tratar de buscar conservar de la mejor forma posible los trabajos a hecho de pagar una indemnización. Muchos empleadores prefieren ahorita sacrificarse un poco y pagar la indemnización, despido al trabajador, le pago la indemnización porque no puedo sostenerlo. Otros están diciendo, disminúyame
el salario no hay problema, pero prefiero conservar el trabajo. Es donde yo hago la reflexión. Mi reflexión yo sí prefiero decirlo así y de pronto me van a tildar un poquito duro y nos van a dar palo en redes sociales, pero bueno, hay que decirlo porque es la obligación. Algo de conciencia del trabajador frente a la circunstancia, porque es que no hay otra persona más consciente, debería ser una persona más consciente que el trabajador que conoce prácticamente las finanzas de la empresa. No hay nadie más consciente que el mismo trabajador operario que sabe que de pronto no hay ingresos durante 3, 4 meses y no hay con que no tienen todos los recursos suficientes para pagar la nómina. Es donde llegar a ese tipo de acuerdos y la palabra es fundamental. No digo que el trabajador no solidarice con la causa y no esté de pronto sudando la camiseta porque lo hace como trabajador, pero en este escenario es la mayor invitación siempre a ser un poco menos demandatarios, es decir, menos de acudir a demandas judiciales a reclamar eso y más llegar a cierto tipo de acuerdos, pero pensando en preservar el trabajo. ¿Qué va a pasar? Yo les soy honesto, una vez reactiven juzgados, así como se presentaron demandas en febrero y que de pronto venían atrasos de 1 año, de 2 años, de 5. El sistema judicial está colapsado hace rato. Correcto, hace rato. Sin embargo, va a venir una nueva avalancha o una segunda versión de avalancha, llamémoslo así, un COVID judicial, ¿sí? Que va a frenar realmente las nuevas demandas que se van a dar, porque es innegable, cada uno, la subsistencia o la intención de querer sobrevivir nos va a llevar a demandar a muchas personas. Otros, de pronto no. Hablo desde el punto de vista del abogado que de pronto lleva 3, 4 meses en este momento sin absolutamente erradicar una demanda y viven de ello. Y su cliente va a llegar y la respuesta más natural va a ser radico la demanda porque voy a encontrar una expectativa. Ahora toca mirar el tercer lado, el empleador, que de pronto lo despidió y puede pasar 2 cosas. Solo le pagó las prestaciones sociales, cesantías, intereses, prima y vacaciones, pero le quedó debiendo la indemnización. Entonces dice, mientras me recupero, mientras radica la demanda y me citan a la audiencia, puede pasar 6 meses o 1 año. Entonces voy a tener el tiempo de pagar la indemnización si se reactiva la economía. Y en caso de que no, es posible que la empresa diga, no tengo ya con qué responder. Pero le dije que hubiésemos hecho un arreglo en algún momento. Entonces, todos esos escenarios son los que se tienen que mirar ahorita y se deben mirar ahorita para de pronto ser un poquitico más, no conscientes, sino lleguemos al punto de la palabra, que está de moda ahorita también. Lleguemos al acuerdo para poder resolverlo. Porque es innegable, cada uno va a jalar para su lado, pero en este momento es la oportunidad de que los dos jalemos en un mismo lado y poder preservar el mayor número de contratos posible. Como lo decíamos al inicio de nuestra entrevista, Javier, el gobierno nacional ha emitido cantidades de decretos, de normas que se deben cumplir y yo pienso que evidentemente el sector y la economía está un poco más lenta ante esas exigencias que hace el gobierno nacional. Entonces, en diferentes ciudades se ha dado apertura a los negocios, algunos comercios, algunos sectores de la economía ya están abriendo, pero resulta que no están teniendo en cuenta esos requerimientos o esas exigencias que se hacen por parte del gobierno nacional o del gobierno local para poder abrir. Entonces, por ejemplo, una de las exigencias es velar el empleador por toda la situación de salubridad y todos los elementos necesarios que necesita el empleador para poder ir a trabajar y cuidarse del COVID-19. ¿Qué puede hacer un trabajador que tiene que ir a trabajar, que le están diciendo, listo, venga a trabajar, lo necesitamos para que venga acá, pero resulta que no le dan los implementos de seguridad para poder hacerlo? En este momento estamos maniatados los trabajadores porque no podemos hacer nada, según lo que usted nos está contando también, porque los juzgados están cerrados. Entonces no podemos decir, no voy a trabajar si no me da los elementos de trabajo porque necesito comer. ¿Será que los empleadores están jugando con eso? ¿Con que los juzgados estén cerrados o qué? Yo me atrevería a decir que de pronto no tanto el empleador, sino las condiciones que le puedan dar. Yo tampoco voy a tildar a mis colegas que puedan ejercer como de elementos negativos. Sin embargo, hay que recordar que es obligación del empleador 100% y que podrá ser una justificante para el trabajador en algún escenario, y en esto sí tengo que ser claro, si no le ofrece las medidas necesarias, está la vida por encima de cualquier escenario. Entonces, si un empleador, y lo pongo en estos términos y reitero, si un empleador le termina el contrato a un trabajador por no presentarse al lugar de trabajo, pero este no le dio las medidas necesarias o el trabajador manifestó por escrito, por WhatsApp, por correo, preferiblemente dejar la evidencia que no le están dando las medidas necesarias, no lo podrá utilizar como una justa causal, ¿sí?, para poder terminarle el contrato.
Eso es innegable porque el gobierno ha sido reiterativo en la obligación que existe de preservar la vida a través de los diferentes decretos. Tan es así que hemos visto incluso noticias de los médicos que tuvieron que interponer hasta una tutela para que le dieran los mecanismos, porque es la verdad, los guantes, tapabocas y demás, pero aún así pudo haber sido tardía o no, pero se le dio. En este caso, si el trabajador alega, sé que puede presentarse, yo sé que las decisiones deben ser para algunos aquí y ahora, ya, pero si no, podrá argumentarlo en algún momento diciendo, mire, este señor a mí me exigió algo lo cual yo no podía cumplir porque ni siquiera me dio las herramientas para trabajar. Eso es como si de pronto a un camarógrafo le terminaran el contrato de trabajo, ¿sí? Si no tiene cámara, pero venga, la cámara la tiene que dar el canal, por ejemplo, ¿sí? Entonces no podríamos alegarle en esto y además sería absolutamente inhumano desde el punto de vista del derecho laboral por una simple razón. Hombre, esto es humanidad y estamos en la verdadera prueba de la humanidad de nuestra legislación laboral. Queremos escucharlos, queremos leerlos, escuchar si tienen algunas dificultades en sus empleos, que el doctor Javier Almanza les pueda asesorar. Javier Almanza es uno de los coordinadores del área jurídica del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, que nos está acompañando hoy en Sin Reserva. Hablemos de muchas personas que están en casa haciendo o teletrabajo o trabajo en casa, que es, ya lo ha dicho el gobierno nacional, son dos cosas totalmente diferentes, y quiero que nos pueda aclarar exactamente cuáles son los ingredientes que tiene el teletrabajo y los ingredientes que tiene el trabajo en casa, cuáles son las diferencias y en ese caso, en esos dos casos, cómo el empleador debe velar por la seguridad y las ARL también en los hogares donde estas personas están trabajando. Bueno, José Fernando, entonces hay que tener claro que la norma no todo lo puede cubrir y más en estos momentos. Sin embargo, desde el año 2008 existe la figura del teletrabajo, poco usada, porque la verdad creo que de 10 personas que uno pueda citar en algún momento antes de esta contingencia, y de 10, 9 te iban a decir, no, primero no es opción y segundo, de pronto no lo conozco. ¿Qué es el teletrabajo? Algunos nos atrevemos a decir o mencionar y para mí es una transpolación, es decir, traer tu puesto de trabajo a tu casa. Eso es teletrabajo o a una sede. Puntualmente tu casa, tu domicilio, de tal forma que el empleador podrá tener mayor, llamémoslo así, auscultación, podrá estar más pendiente y tendrá que dar herramientas, porque no es solo decir, váyase para su casa. Eso no es así. Es traer el puesto de trabajo y tú sentarte y cumplir elementos puntuales como, hombre, tu horario de trabajo lo tienes que cumplir. Tu jornada laboral, es decir, de la jornada de tu semana, la tienes que cumplir. Debes estar expuesto a ciertos requerimientos por tu empleador. Así como si tú estuvieses en la oficina y te llaman a la extensión, que tu empleador contesta, tu empleador te marca y tú contestas, aquí vas a estar en el mismo escenario. El teletrabajo es traer el puesto de trabajo de tu oficina a tu casa y tiene además unas particularidades. Ejemplo, el simple hecho de que debe haber de manera óptima los requisitos puntuales. Un computador de manera óptima que reúne el Internet básico para poder desarrollar la actividad, que eso va atado a otras cosas que también sacó expedió el decreto, la Presidencia de la República en estos días, pero eso es el teletrabajo. Teletrabajo es tener, y no es 100% en casa, es alternado como un proyecto o programa piloto en su momento. Tiempo después salió una reglamentación para hablar de cosas como más específicas, el tipo de internet, la seguridad de salud en el trabajo, cómo se aplica ahí, en los riesgos laborales, a ti te afilia igualmente el empleador, te tiene que tener afiliado a salud, a pensión y a riesgos igual. Y en riesgos laborales tendrá que venir la ARL a tu casa. Por ejemplo, en tu caso y en el mío, si estuviéramos vinculados en este momento trabajando y estuviéramos bajo esa figura de teletrabajo, tendría que venir el ARL a chequear las condiciones en las que estás, desde la silla en la que te estás sentando. Total, el escritorio, si la silla es ergonómica, si puede proveer, como si estuvieras en tu oficina. Ese es el teletrabajo. ¿Sí? Y el trabajo en casa. Ahora, lo que conocemos nosotros, trabajo en casa, es lo que se conocía en algún momento en nuestra legislación, que muchos de pronto no habíamos nacido, se hablaba era de famoso trabajo a domicilio. ¿Qué estamos haciendo hoy en Colombia? La verdad, es un híbrido entre teletrabajo y un híbrido entre trabajo a domicilio.
El trabajo a domicilio técnicamente es con tus propias herramientas, con tus propios materiales, desarrollas tu actividad, ¿sí? Si bien es cierto, no tendrías la particularidad de la definición del tiempo, del horario, de la jornada, de la obligación de contestar, pero también tenemos una particularidad que conforme a las circunstancias que se nos dio, no podríamos pasar todos a teletrabajo de un día para otro, ¿sí? Adicional, que la economía se estancó desde el punto de vista de la circulación de la plata y pues no tendría el empleador cómo adaptarte a ti un puesto de trabajo en la oficina, en la casa. Entonces, teletrabajo viene, por eso digo que es un híbrido entre una cosita y la otra, porque pues sí, algunos se pudieron llevar el computador de la empresa, otros tienen el celular, otros se llevaron de pronto el módem del internet, otros les están ayudando con ese servicio antes de la expedición del decreto sobre el auxilio de tecnologías. ¿Esto tiene alguna diferencia con el trabajo formal o con la modalidad mejor de contrato? Si usted es contratista o si usted es un funcionario de planta. Ejemplo, un contratista no hace teletrabajo porque se llama teletrabajador, ¿sí? Entonces, ¿quién hace el teletrabajo? Un trabajador con un contrato de trabajo, entiéndase, a término fijo, término indefinido, por obra o labor. Las definiciones como trabajador formal. El contratista es independiente, sin embargo, puede desarrollarlo siempre y cuando se dan las circunstancias para hacerlo. Pero desde la definición como tal, no. Una de las directrices, y me aprovecho de eso que usted acaba de decir, en la definición que da el gobierno nacional, es que las ARL y los empleadores deben velar por la armonía de ese hogar, que las actividades que está haciendo desde el hogar deben ser armónicas por la situación que estamos viviendo, con que esos padres de familia, si tienen que atender a menores de edad, tienen que hacer obviamente cosas en la casa, labores familiares, etcétera, labores del aseo de la casa, etcétera, tienen que llegar a acuerdos para poder que ese empleado que está en el hogar pues se pueda conectar en los momentos adecuados, etcétera. ¿Esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿O están excediendo? Porque lo que he escuchado es que se están excediendo en los horarios, en los días en donde se conectan con el empleador para exigirle cosas. Le soy totalmente honesto. Sé que no se cumple porque no tenemos la cultura del teletrabajo, no tenemos la cultura y siempre vivimos bajo el concepto de trabajo como opresión, como mecanismo de que nos van a tener ahí subyugados o amarrados y si el empleador me llama y de pronto yo no le entrego a tal hora, me va de pronto a despedir. Es la invitación que uno siempre les hace a todos, es decir, tanto al trabajador por tratar de ser un poco más disciplinado en la medida de su horario a favor de él, ¿sí? Y a favor de su actividad, de estar en sus 8 a 5, ¿sí? También se entiende que, claro, es de verdad, yo le digo a la gente que es tonto no pensar en cosas como levantarse a hacer el aseo. Son cosas elementales que a todos nos toca. A ti o a mí nos ha tocado turnarnos en estos días y a muchos en Colombia Y porque, los que hombre, tenemos hijos, pues aún más. Y eso, que mis hijos todavía no están estudiando desde la casa. ¿Cómo sería esa situación? entonces estarías en este momento de pronto, como me ha pasado en algunos medios de televisión, te puede saltar uno de tus chicos en este momento en las piernas en mitad de la entrevista. Puede pasar. Entonces, a lo que voy es que hay que entender, sobre todo desde el punto de vista del empleador frente al trabajador, de las condiciones que va a tener en este momento. Que si bien es cierto, se va a levantar a las 5 o a las 4 de la mañana a tratar de organizar la casa como si se estuviera yendo para el lugar de trabajo, sentarse a las 8 a resolver esa situación a las 8 de la mañana y estar sentado de 8 a 5, sabemos que hay que ser conscientes de algo. No lo puede hacer porque no tiene de pronto la empleada del servicio en este momento que los otros días sí le hacía el cuidado. Empleador que piense en eso realmente está, perdón, lo voy a decir muy fuerte, está supremamente desubicado y realmente viviendo en otra realidad que no es el COVID ni lo que estamos teniendo hoy. Adicional, no podrá sancionarlo, regañarlo, terminarle, salvo que le termine, lo tendrá que indemnizar, pero no le podrá alegar una justa causal por una simple razón. Estamos en un escenario donde la legislación no nos está cubriendo muchas cosas. Ejemplo, eso. Por más teletrabajo que podamos tener o por más trabajo en casa que tengamos en este momento, lo digo con claridad, el empleador no podrá, o yo no creo que tenga cara de poder llamar a un trabajador a las 9 de la mañana y dígame si usted está ahí conectado, sí o no, o pruébeme que usted está conectado en este momento. Creo que sale del escenario casi jurídico al punto de vista 100% humano.
¿sí? Ujú. Importantísimo ahora que hablemos, que no se nos olvide, y yo sé que las personas que están conectadas también pueden tener las dudas. Hablaste de las empleadas domésticas, importantísimo hablar de en este momento cuáles son los derechos de ellas, porque hay muchos casos en donde las han despedido, les dicen, no, sabe que yo en este momento no, pues por la evidente situación de contagio, pues no venga, pero entonces no venga y la dejan sola, desamparada, tiene hijos, tiene responsabilidades, otras que trabajan para 5 personas a la semana y en últimas no trabaja para nadie porque nadie se está haciendo cargo de estas personas, otras que dijeron, no, ya no venga, no la necesitamos, etcétera. Importantísimo hablar de ese tema de qué hacer con las empleadas domésticas, a qué tienen derecho, que me imagino que tienen derecho a todo en este momento, porque son personas que nos están sirviendo. Entiendo también que hay hogares que se han quedado sin trabajo, sin la manera de poderle pagar, pero entonces hay que hacer. En este momento tengo entendido también que el gobierno no ha tomado decisiones ante eso. Pero quiero hablar antes de eso de el tema de las horas extras, de los dominicales, de los festivos. ¿Qué fue lo que pasó también en estos decretos que se tomaron decisiones referentes a esto? En este momento hay una plena discusión frente a este reconocimiento de las horas extras de los dominicales, como mencionas. Si bien es cierto, en Colombia hay un gran problema, y hay que decirlo puntualmente y hay que decirlo con toda la claridad. En este momento en Colombia tenemos casi que es un mito, casi que un mito urbano, una leyenda urbana, poder reconocer horas extras a un trabajador por la dificultad que tiene desde el punto de vista judicial, es decir, en un proceso judicial, que le paguen las horas extras a las personas, salvo que el empleador las reconozca y las autorice. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué va a pasar en esta pandemia que tenemos? Yo sé que muchos trabajadores, tanto tú como el que te habla, nos hemos excedido de la jornada y empezamos muy 6, 7 de la mañana y terminamos 9, 10 de la noche, sábados 9 de la noche, domingos eventualmente, para cumplir porque hemos tenido las actividades de la casa. Llegar a un punto de demostración por parte del empleador, en este caso el trabajador, demostrar las horas laborales, en este momento va a cobrar relevancia. ¿En qué sentido? Los correos electrónicos, los WhatsApp correspondientes, se van a convertir en una prueba casi que fundamental, idónea, en un eventual proceso o en una posibilidad de un proceso a una persona, por una razón. Ya la Corte también ha determinado, nuestro máximo órgano nos ha determinado la posibilidad de hacer dos cosas. La relevancia de los chats de WhatsApp, uno, la relevancia de los mensajes de texto, la relevancia de los correos electrónicos para demostrar la continuidad en la labor. Quedará de pronto con esta nueva realidad, quedará de pronto en manos de los jueces definir y reconocer estas horas en estos escenarios con la realidad que estamos viviendo, porque diferente es no COVID, que no tenemos cómo probar muchas veces que el trabajador se quedó hasta las 9, 10 de la noche en la empresa. Entonces, la invitación va también a que el trabajador, pues, hombre, construya de la mejor forma posible sus derechos y adicional a invitar también al empleador que si se está dando este escenario y le estoy exigiendo, invitarlo un poco a la conciencia. ¿Frente a qué? Al reconocimiento de esas horas extras que pueda tener o, en su efecto, responderle al trabajador de la mejor forma, que será dejándole cumplir sus 8 horas de su jornada y entendiendo la autonomía del trabajador. Bueno, acá hay varias preguntas, vamos a intentarlas resolver lo más breve posible para que todos se vayan con su respuesta, que es lo más importante. ¿Cómo ha recibido estas decisiones el gremio de los trabajadores, los sindicatos, el gremio de empresarios, etcétera? Pues la verdad, desde el punto de vista de los trabajadores, hombre, es totalmente entendible. Ha sido, desde el punto de la concepción de las ayudas económicas, de pronto no son las suficientes, pero es una ayuda. Es preferiblemente eso a que no hubiese. Lo digo de pronto un poco fuerte, pero hay que decirlo. Sin embargo, desde los sindicatos siempre va a haber la postura entendible y sana de, hombre, la reivindicación siempre de los derechos laborales de un trabajador. Entonces, por más esfuerzos que hagamos, hay que ser conscientes de algo y le hallo la razón a las organizaciones sindicales. Jamás va a ser suficiente las ayudas que pueda dar el gobierno o cualquier organismo para solventar la necesidad económica de un trabajador. Que eso es lo que nos va a llevar a que siga el sindicato haciendo la labor incansable y titánica que hacen de reivindicación de derechos. Eso por un escenario. Y los gremios empresariales en este momento, estas ayudas, pues es, de una forma u otra es un oxígeno, pensando en su proyección, o llamémoslo así, lo que uno escucha y también de los análisis que uno puede hacer, pensando en la proyección económica que tienen ellos, en este momento sí puede ser un oxígeno. No será lo suficiente, pero es un oxígeno. Entonces considero que es un punto par que de pronto puede medianamente aliviar a los trabajadores y a los empresarios en este momento. Mire, hay una pregunta aquí y que también ya habíamos tenido esa duda
referente a, en el caso de los trabajadores con patologías de base, que están en riesgo de, si contraen COVID, pues pueda ser realmente algo complejo, se les pueda complicar porque tienen diabetes, porque tienen situaciones complejas y enfermedades ya pasadas, preexistencias, que puede desempeñar sus actividades desde la casa y su empleador quiere forzarlo a ir a trabajar, ¿qué puede hacer? Bueno, hay que recordar algo. Las enfermedades de pronto que pueden ser de mayor, con ocasión al COVID, las enfermedades que pueden ser de mayor riesgo, ¿sí? Para poder contagiarse o poder sufrir o no poder cubrir de la mejor forma, pues sí, sabemos claro que puede ser hepatitis, hipertensión, diabetes y asociadas que pueden afectar el sistema de defensas y la consecuencia de eso es que si les llega a dar el COVID, pues bueno, va a ser mucho más proclive a que de pronto sea fatal. ¿Qué está haciendo el gobierno? Más que ordenar que sean exonerados de son a la de poder resolver, ¿sí? De la mejor forma posible la actividad. ¿Qué va a pasar si el empleador obliga a un trabajador? En este caso, si llega a obligarlo, y es en el escenario interpretativo realmente, si llegara a obligarlo y a justificarle eso como una causal para la terminación del contrato, porque podrá pasar, realmente estaría inmerso y el riesgo es para el empleador. ¿En qué sentido? En que no es una causa legal ausentarse siempre y cuando el trabajador demuestre la preexistencia. Hombre, que era diabético o que es diabético, que es hipertenso y que el empleador conociera esa situación y aún así lo obligara a ir. ¿Cuál es mi invitación? Pero igual estamos hablando de una recomendación igual que hace el gobierno nacional, es decir, no es de obligatorio cumplimiento. Las empresas, si tienen que ir, correcto. Si un empleado tiene que ir porque su labor, supongamos, no la puede, en este caso ya está preguntando que si la puede hacer desde la casa, pero su labor no la puede hacer desde la casa, tiene que ir a trabajar porque no hay otra opción. Ahí estamos hablando ya también de humanidad. ¿Qué pueden hacer los empleadores con una persona que tiene estas condiciones? Bueno, ¿O qué deben ahora, hacer mejor? Iba para el otro lado. Ahora, cuando ya se ve que es imposible que la persona pueda ausentarse del trabajo, porque puede pasar que ausentarse del trabajo es casi imposible, tendrán que prever todas las medidas de mucho más extremo, llamémoslo así, de protección a la persona, adicionales incluso, y más allá de eso, acudir a las otras figuras que puede establecer nuestra legislación, que sé que no son cómodas para muchos y polémicas, pero puede estar, si yo no puedo hacer mi trabajo, hombre, no le voy a terminar el contrato, pero puede haber licencias, puede haber reducción de salario de carácter temporal, buscando preservar el contrato, porque antes que cualquier cosa, esas medidas deben buscar preservar el contrato. No podríamos llegar en el error de decir, oiga, usted me tiene que sostener el contrato al 100%, pues de malas porque yo soy hipertenso. No, esa no puede ser tampoco la postura radical. Sin embargo, volvemos a la palabra de moda dentro de nuestro escenario laboral. Las dos palabras de moda que yo digo, hashtag protocolo, hashtag acuerdos. Entonces, creería que tendrían que llegar al escenario del acuerdo, porque estamos en los dos extremos. Si el trabajador no lo puede hacer, tampoco está obligado el empleador a tener al trabajador sin hacerle esa circunstancia o desarrollar la actividad. Y el punto medio podría ser ese acuerdo. Sería mi invitación. Bueno, acá preguntan qué pasa con el pago del subsidio de transporte. Bueno, eso es una de las novedades, o yo considero que son los grados de conciencia que podemos tener como organizaciones, como sociedad en este momento. Sabemos que el auxilio de transporte tiene una finalidad, que era despagarle al trabajador por desplazarse al lugar de trabajo y a su vez de la casa a su lugar de del trabajo a su residencia. ¿Qué va a pasar? ¿O qué está haciendo nuestro gobierno? ¿Qué hizo con esta situación? Determinar lo siguiente, tomar el valor del auxilio de transporte, que son 102.000 pesos aproximadamente en este momento, y convertirlos en ayuda de carácter tecnológico. Esto es un subsidio a la tecnología, preservando que la persona pueda, ojo, que el trabajador pueda desarrollar de la mejor forma posible la actividad, porque hay que entender algo. La conectividad en Colombia también está siendo puesta a prueba por todo este fenómeno que nos encontramos. Y en una casa también nos entendemos y hay que ver esta realidad. Ahí está el padre trabajando, está la madre de pronto con el computador también y están los niños. Y en esa conectividad puede flaquear o es considerablemente notorio el ejercicio de que no va a haber la mayor fluidez posible. Entonces, esa ayuda podrá ser, ojo, que podrá ser y tendrá que ser para
esa redistribución, invertir el auxilio de transporte en tecnología. Esto es, en pagar, por ejemplo, un mejor internet para poder tener mayor desempeño en su actividad laboral. Javier Almanza es director del Consultorio Jurídico Laboral de la Universidad del Rosario. Hemos realmente pues, expuesto aquí muchas de las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional para los trabajadores y las empresas. A nosotros hoy, cuando publiqué el tema que teníamos, nos llegó un correo a sinreserva@gmail.co. Y es el caso de una señora que se llama Jenny Patricia Bernal, dice que ella trabaja en el sector de la manufactura y nos dice que le adelantaron vacaciones, que siempre le habían dicho que por 48 horas laboradas tienen derecho a un día de descanso, pero que ante esta situación y como no trabajaron varios días, no hay derecho a descanso y ahora deben trabajar de domingo a domingo en su mayoría. Son mamás, pues obviamente madres, cabezas de hogar que tienen hijos en su casa. Entonces, ¿hay qué decirle a esta madre de familia, Jenny Patricia Bernal? Bueno, le voy a decir algo fuerte y puntual. Primero, el empleador no debe hacer lo que hizo en este momento, casi que irnos a la época de la esclavitud, de decirle del domingo a domingo o de lunes a lunes. Primer escenario, trabajador 8 horas, máximo 12, incluso con la posible organización del decreto 770. ¿Qué podía haber hecho el empleador? Reunir las 12 horas de la jornada laboral y que la persona trabajara automáticamente los 4 días. Y si está trabajando sábados y domingos o en su defecto horas extras, tendría el empleador la obligación de pagarle porque en este momento nada está exonerando al empleador de pagar horas extras. Mi invitación va a lo siguiente a la señora, a la usuaria de nuestro servicio. No es otra cosa que podría poner la queja primer escenario. Sé que de pronto está en riesgo su trabajo, pero es su obligación moral y reclamar. Y la invitación sería decirle, mire, regulaciones o medidas y el gobierno está tratando de dar las facilidades, como por ejemplo trabaje los 4 días en su jornada y sabemos que la jornada laboral en Colombia son 48 horas. De pronto trabajar de 10 a 12 horas diarias para poder trabajar 4 días y descansar uno adicional de su sábado y su domingo. Eso en ese escenario. El hecho de decirle a la persona, no, es que tiene que trabajarme para reponerme el otro tiempo, pues técnicamente no lo debe hacer. Y adicional a ello, la invito, si nos está escuchando, que sería lo ideal, si nos está escuchando, le invitaría a que reuniera las pruebas suficientes para en algún momento, si el empleador llegara a tomar la determinación de terminar ese contrato de trabajo, tengamos algún elemento para poder demandar y organizar esos derechos como debe darse conforme a nuestra legislación. Javier no nos está escuchando porque precisamente está trabajando, envió este correo y nos pidió que pudiéramos publicar este live en @josefedopatino, donde efectivamente siempre ahí lo publicamos a todas las personas que acaban de llegar y que no saben toda la cantidad de herramientas que nos ha entregado el abogado laboral Javier Almanza, pues pueden revivirlo en mi perfil de Instagram. Pero antes de despedirnos, Javier, quiero hablar brevemente sobre las empleadas domésticas. ¿Qué puede estar pasando con este gremio y qué hacer? Porque tenemos una responsabilidad y además ellas tienen mucho derecho. ¿Qué poder hacer con ellas? Bueno, aquí hay que diferenciar 2 escenarios. Uno de esos escenarios no es otra cosa que la situación puntual de la trabajadora formal tendrá los derechos de todo trabajador. El verdadero problema aquí realmente es nuestra trabajadora informal, es decir, la que le pagamos por días, la que le pagamos el turno o incluso a veces le pagamos por horas. Como son informales, tienen un gran problema. El gran problema es, en este momento, cómo intentar reclamar esas prestaciones. El hecho de ser una trabajadora informal, si bien es cierto, pueden tener prebendas de pronto de no vinculación al sistema, porque pueden pertenecer al régimen subsidiado, es decir, al SISBEN, que uno conocemos comúnmente como SISBEN, pero también tienen derecho de una forma u otra al reconocimiento por parte de los empleadores. ¿Cuál es el problema hoy? Que hoy ellas no tienen cómo probar muchas veces que estaban trabajando con el empleador. Y eso está pasando en una gran parte de la población en Colombia que trabajaban a diario. Ejemplo, también los mismos trabajadores de Corabastos, puntualmente, los famosos coteros o las personas que cargan a diario, técnicamente están literalmente sin ningún tipo de ayudas. Lo más complejo de nuestro escenario es que ellas en este momento están absolutamente desprotegidas y la Corte Constitucional ya las había declarado como población vulnerable y de especial protección. Entonces, en este momento muchas de ellas están sin nada y lo que les va a quedar o en este momento están tratando es
de subsistir con las ayudas que el gobierno pueda darles en algún momento, porque muchas de ellas también están dentro del marco de ser una población mayor de 60 o 70 años y pueden tener un auxilio económico como lo ha establecido la legislación y de estos decretos puntuales. Es decir, los famosos 180,000, los 80,000 pesos, perdón, que pueden tener durante el proceso de pandemia como auxilio o mecanismo de protección para la población. Pero si no tenemos cómo reclamar o probar ese contrato de trabajo, tenemos ese problema. No le podrán reclamar al empleador y el empleador está tomando posturas como las que mencionaste. No tengo plata y adicional no tengo plata es como usted no está haciendo nada porque yo lo voy a hacer en mi casa, pues adiós, muchas gracias y hasta luego. Entonces, eso va a generar, no se preocupe, se acordará de mí y lo que haremos es una avalancha de demandas tratando de reclamar ese pedacito de tiempo o todos esos años, porque hay muchas que llevan 10, 15, 20 o 30 años y cuidando prácticamente generaciones en una familia sin estar afiliadas a Seguridad Social, que es lo más básico en un trabajo. Nos quedan solamente, si no estoy mal, por ahí unos 3 minutos y quiero resolver este tema de, por último, las decisiones que se tomaron en el tema de los fondos privados y del retiro de las personas, que ahora será voluntario y no obligatorio. Y quiero preguntarle eso porque además quiero preguntarle ya a manera personal, ¿qué es mejor? ¿Estar en un fondo privado en este momento o en el fondo del Estado? Bueno, hay que aclarar dos cosas aquí de forma rápida. Sí, inicialmente el gobierno a través del decreto 802 del 2020 estableció esa dinámica o la posibilidad que en algún momento de los fondos privados, personas que tuvieran entre los 50, 57 y 60 o 62 años, se pudieran trasladar para Colpensiones y ellos poder pensionarse en el régimen de prima media, es decir, en Colpensiones, en el régimen público administrado por el Estado. Y ¿qué hay que hacer diferencia en este escenario? Días después a este decreto, pues obviamente lo que dicen algunos es un reversazo que le quitaron la posibilidad de trasladarse. Y voy a resumir con dos escenarios, ya que, pues sí, afirmativo, nos queda poco tiempo. ¿Qué pasa? En el fondo privado, cada fondo es bueno siempre y cuando, yo lo digo puntualmente, si tienes el capital y los recursos necesarios para estar en un fondo privado, es decir, tener dinero, quédate en el fondo privado. Si no tienes los recursos suficientes y que sabemos que en Colombia la gente está en el promedio de 1 y 1.5 salarios, la población operaria, hombre, una de las grandes ventajas es el fondo público. ¿En qué sentido? Por la forma de la pensión y de cómo se concede la pensión y cómo se paga. Entonces, la invitación va, más que sea bueno o malo, es conforme el capital que puedas tener. Si no tienes un buen capital para poder administrar tu recurso, mi sugerencia siempre va a ser inclínate al fondo público y fortalecer el fondo público. Si tienes el capital, quédate en el fondo privado. Sin embargo, en este momento recordemos que es un fondo privado y también cotizan, entonces puede fluctuar, puede haber subidas y bajadas y la gente puede estar en este momento de especulación, puede generar riesgos. Entonces, la invitación siempre va a ser, hombre, mirar la mejor opción posible y la mejor opción en una forma u otra determina desde la estabilidad laboral que te pueda generar tu contrato en este momento o tu nombramiento si eres servidor público. Conclusión, sector público Colpensiones podrá ser para la mayor parte de la población el mejor beneficio. Bueno, nos quedan 2 minutos y quiero resolverle esta última pregunta de Alfonso.A. Mejía. Dice, buenas tardes, ¿es legal que el empleador adelante las vacaciones del año entrante para tomarlas en época por la pandemia? ¿Para tomarlas en esta época por la pandemia? Es una de las posibilidades. El trabajador tenía la posibilidad de por cada año elaborado los 15 días. Sin embargo, la circular 021 y 022 establecieron la posibilidad que entre empleador y trabajador puedan adelantar las vacaciones. ¿Para qué? Para que con base en ello el trabajador pueda tener no un descanso, porque sí, realmente sabemos que estar en confinamiento no es descanso, pero sí es una medida económica de alivio para la empresa en su momento. Es decir, irse en descanso, pagarle sus vacaciones y que el empleador pueda bajar un poco la carga tributaria para poder solventar un poco la situación en este momento. Es legal, en este momento está permitido de carácter temporal y transitorio con ocasión al COVID y la invitación en la circular 021 y 022. ¿Pero es unilateral o debe tener un acuerdo con el empleador? ¿El empleador debe estar de acuerdo con eso? Debe ser concertado. ¿El empleado, perdón? El empleado y el empleador debe ser concertado. Si el empleado no está de acuerdo, no, automáticamente pues no le puede hacer esa programación de mandarle las vacaciones. Bueno, muchas gracias, Javier. Un abrazo enorme. Mil gracias por tu tiempo. distancia. Con todo gusto y ojalá a todas las personas que nos están viendo en redes, sin ningún problema, por las diferentes redes sociales, tratamos de absolver las consultas. La idea es poder, asesorar lo mejor posible. Nosotros desde el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario
en la mejor disposición siempre a colaborar en esta pandemia. Javier Almanza, muchas gracias. Los invitamos a ustedes a que continúen en Sin Reserva esta semana, que tenemos varios temas. Mañana, por ejemplo, vamos a hablar sobre sobre la meditación como alternativa para sanar. El miércoles, la importancia de la música en la crianza de nuestros hijos. El jueves vamos a hablar sobre cómo crear contenido de valor en las redes sociales y el viernes de